20 minutos han pasado de la hora 10 en todo el territorio nacional. Seguimos transitando la mañana en esto que es la Torre de Babel en la 92.5. Bueno, ya se encuentran en nuestros estudios. Está tratando de levantarse del suelo justamente porque se le acaba de caer la silla. Antonio Maxit y Oscar Barrera, ¿no? Banera, con N, que van a participar del 16º Congreso de Historia de los Pueblos. Esto que yo les anticipaba al principio, en el primer bloque de la mañana, se va a llevar a cabo en la ciudad de Dolores los días 27 y 28 del corriente, es decir, dentro de muy poquitas horas. Y uno de los disertantes, precisamente, va a ser Antonio Maxit, que lo tenemos acá presente y ya le damos los muy buenos días. ¿Cómo anda, Maxit? ¿Qué dice Buen usted? día, bien, acá andamos molestando un poquito a ustedes. Al contrario, un gusto verlo y un gusto tenerlo aquí en la radio. Es organizado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Se presentarán 130 ponencias, una de ellas la suya, Sí. recorriendo la historia de diversos lugares, entre ellos Mar de Ajó, San Clemente del Tuyú y General Lavalle. Son los tres pueblos de la costa, son Mar de Ajó y San Clemente. San Clemente, exacto, sí. Santa Una Teresita señora no, Toledo, Santa Teresita no participa. por lo menos que yo tengo entendido, no lo he encontrado ahí, ¿no? Ajá. Y la consigna dice: no fue fácil crear un pueblo, es el título de la ponencia que presentará Antonio Maxit el 28 a las 11 horas de la mañana. No fue fácil crear un pueblo, cuéntenos por qué. Bueno, mirando cuál es la trayectoria de la mayor parte de los pueblos, lo que uno conoce o lo que fue aprendiendo desde la escuela primaria, las historias de los vecinos, de los pueblos vecinos incluso, todo tiene una trayectoria bastante importante. Fíjese que en este caso se hace en Dolores porque cumple 200 años. Claro. Vale decir, se han creado con mucho sacrificio. Tal vez uno pinta el sacrificio de uno y no sabe el sacrificio de los otros, Claro. que han sido iguales o mucho peores, pero ha sido creado a través de muchísimo tiempo. Tal es así que hay muchísimos pueblos que las familias originales, todavía los descendientes por 4 a 5 generación todavía están ahí. Uh-huh. Nuestro pueblo ha sido totalmente distinto, la creación. Acá no había ni árboles, ni bosque, no había una mina de sal, o un caolín, o un yacimiento de hierro, nada por el estilo. No se cultivaba nada, ¿qué sentido tenía crear un pueblo? Estaba el mar, ¿no? Claro, un día se descubrió que estaba el mar. Del otro lado los médanos. Entonces, ahí vino donde una gente, viendo que el turismo estaba iniciándose en gran medida en los alrededores de la capital federal, Punta Lara, Quilmes, etcétera, las estancias del cercana, porque hay que tener muchísimas cosas en cuenta, los medios de comunicación, en qué viajaban, y viajaban en un charré, en un sulky, no podían ir a la estancia en un dron. Claro. Hoy se pretende muchas veces cuando uno habla de estas cosas se mezclan el pasado con el antepasado y con el pequeño futuro que hemos vivido. Usted sabe que la familia de mi mujer, mi mujer es López Osornio, está vinculada a los López Osornio en San Bernardo. Y cuando fallecía algún pariente en Buenos Aires, lo primero que había que avisarle era a ellos, porque se hablaba con una operadora que en algún momento del día le avisaba a ellos, y que ellos en algún momento conseguían un micro para ir a Buenos Aires. Entonces, como al final lo tenían 24 horas nomás, lo primero que había que avisarles, como si estuvieran en Italia, ¿no? Una cosa así. Era tremenda la distancia. Claro, entonces, haciendo esa diferencia, porque de alguna manera me criticó un amigo que diciendo, pero ¿vos te crees que este es el único pueblo sacrificado? No, pero para nada. Lo aclaré bastante bien en el contexto, en el texto de lo que he escrito, que no ese es el tema. El tema es, no fue fácil crear un pueblo en la circunstancia y en el lugar que fue creado, porque teníamos como
cercano como punto de abastecimiento Lavalle y Madariaga, como los más cercanos. Pero ellos estaban padeciendo los mismos problemas que nosotros, estaban tan incomunicados como nosotros. Lo único que nosotros estábamos 65 kilómetros de diferencia, más allá todavía. Y no teníamos nada para intercambiar. ¿Me está hablando de qué año, Maxi? 1930. Bueno, yo me estoy refiriendo a la creación del pueblo, que es en 1935 como fecha oficial. 35. Lógicamente siempre hay un pre. Y sí, lógico. Pero, como decía al principio, en muchos lugares de esos pueblos tuvieron un pre. ¿Por qué? Porque iba a ir una línea ferroviaria, entonces había que hacer un punto de abastecimiento, porque por un montón de circunstancias que iban lentamente formando un pueblo, porque llegaba cuando iba una caravana de carreta, en algún lugar tenían que hacer noche, entonces característico de eso dicen que es la ciudad de Luján. Más otra anécdota que hay que no viene al caso. Era una etapa. En este escrito yo he copiado, la mayor parte lo he copiado, que quede claro, ¿no? Mucho no lo viví yo, sino que lo he copiado, lo he escuchado, lo he visto en parte, pero muy pequeña. De la historia de un reportaje que le hacen a Julio Quiroga, que usted lo habrá conocido, por supuesto, en el cual el hermano de él, Amadeo Quiroga, inicia una serie de viajes de Madariaga a Mar de Ajó, con una chatita Ford 29. Pero en un momento dado la chatita no quiso más porque, claro, traía mercadería, que el cajón de huevo, que el zapallo, que lo que fuera, los remedios, todo lo que había que hacer, que le encargaban o le comisionaban para que lo haga. Entonces compraron otro camión un poquito más grande y no le resultó, porque en los médanos se rompía, no tenía seguridad, era más seguro el caballo todavía. Claro. Entonces, pero para venir de Madariaga acá con un carromato pesado, tampoco se venía en 6 horas, se demoraba 2 días a veces. De Madariaga acá 2 días. Claro, bueno, siempre y cuando estuvieran las cosas en condiciones, porque si agarraba un temporal, el señor Pérez, por ejemplo, perdió una carreta en un cañadón, por ejemplo, y tuvo 2 meses antes que poderla sacar. Pero volviendo a Julio Quiroga, él cuenta de que habían hecho postas de Madariaga acá, 4 postas, nada menos. Una en la estancia Sin Vuelta, que se llamaba Sin Vuelta, no sé por qué, el otro en La Tablada, y en el otro en los chalés de los Ramos Mejía, antes de llegar después a Mar de Ajó. Y ellos combinaron el tránsito de mercaderías y pasajeros. En un lugar del reportaje dice, si los pasajeros eran más de 4 o llegando a los 12, como era la capacidad máxima, tenían que hacer, cuando llegaban al chalet de los Ramos Mejía, por la playa usaban el camioncito Ford, pero tenían que hacer 2 viajes. Porque no entraban todos. Claro, porque no entraban todos. Así que fíjense que todas esas cosas que uno ahora dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puede ser? A mí me motivaron, me sorprendieron 2 cosas. Yo formo parte de una institución internacional. Me he dado cuenta que los seres humanos somos del universo, somos de cualquier lado. Hay gente de Cataluña, hay gente de Madrid, hay gente de Andalucía, hay mexicanos, hay colombianos, venezolanos, uruguayos. Cuando nos juntamos somos muy parecidos. Por lo tanto, está bien, tenemos la misma cultura occidental, ¿no? Y somos todos bajo el imperio del sistema democrático. Pero todos nos arraigamos en un sitio, nos hacemos de un lugar, y ese es nuestro lugar. Yo tengo un amigo, entrañable amigo en México, que vive en Toluca. Y le digo, ¿por qué vivís en Toluca? ¿Por qué es mi sitio? Pero ¿y de dónde sacaste que es tu sitio?
Y porque lo elegí. Pero lo elegí, es un lugar horrible, le cuento, no tiene nada. El tipo vive en Toluca y ese es su lugar, lo sufre, lo padece, lo disfruta, Toluca es su sitio. Yo no soy de acá, yo no soy nacido acá, yo elegí este sitio. Entonces me preguntan, ¿por qué elegiste este sitio? Y qué sé yo, no lo sé. Tenemos una cosa de una necesidad de tribu, de pertenencia, de instalarnos en un sitio. Y me parece que eso es la piedra basamental de los pueblos. Y lo otro es la cultura. Me decía un amigo que, vos fíjate, dice cómo es el tema, que la gente siempre quiere ir al mismo lugar, siempre va al mismo lugar, incluso el turismo. Sí. Dice, pero vos observás que donde hay un café, la gente siempre quiere sentarse en la misma mesa. Sí. O porque le gusta la vidriera o porque no le gusta la vidriera. Claro. Pero siempre tiende a sentarse en la misma mesa. Somos bichos así yo tengo grandes amigos en Rafaela. Y Rafaela fue un pueblo que se fundó producto de una estafa. Porque cuando el gobierno de Santa Fe les hizo una promesa y llegaron los piamonteses, no había nada de lo que le habían prometido. Era un llano, sin agua, sin monte, sin nada. Y hoy está la tercera generación de piamonteses, que son los Frana, que son amigos míos, no se mueven de Rafaela ni a palo. Mire que uno de los Frana es el periodista de ESPN, que recorre el mundo con el tenis, podría vivir en Key Biscayne, podría vivir en cualquier sitio, no se mueve, no, él va a jugar al tenis, al club de tenis de Rafaela. Y hay una cosa de pertenencia. Yo tuve la posibilidad de hablar con el padre, que es un hombre ya muy grande, y dice, bueno, pero es que esto lo hicimos nosotros, los piamonteses, y además, insisto, la cultura. Claro, lo que ocurre acá es justamente un poquitito al revés. Bueno, usted ve que si analiza un poquito la composición de las instituciones, incluso la parte política, los apellidos de los pioneros, digamos, no desaparecieron por completo. Exactamente. Y en las redes sociales los encuentra que están en España o que están en Italia, Norteamérica, en fin. Como por ejemplo mi hermano que está en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y como si fuera esto, un día me dijo, no me puedo acordar el nombre, el señor que es dueño de la estación de servicio de la Shell, que está acá en el centro. Andechaga. Andechaga. Me dijo, mira, vos te vas a encontrar acá con mucho minero. Dice, tipo que viene a extraer de una mina. Sí. Dice, tipo que viene, hace guita, pero en realidad no tiene un interés real en el sitio, sino exclusivamente en su bienestar. Y un buen día no lo ves más, porque son mineros. Esta es la cultura del minero. Acá vienen, explotan la temporada, los turistas, los matan a los turistas, hacen un montón de guita y se rajan a la miércoles. Me quedó ese comentario. Y después, efectivamente, ha venido mucho minero a estos sitios. Sí, eso fue casi desde los principios. No digo, al principio venían gente muy ilusionada. Este es un pueblo que se crió con ilusión. Sí. Por eso es que ante tantas dificultades y ante tanta escasez que había, y escasez porque nunca lo hubo, no porque fue escaso por un tiempito. Claro. Es porque nunca lo hubo. Entonces esa gente vino muy ilusionada y mi padre vino ilusionado. ¿Cómo podía ser que mi padre viniera acá, que era un hombre de campo del interior de la provincia? Claro. Los últimos rastros que dejó ahí fueron el nacimiento mío y de mi hermano en Salto, Argentino. Para decir la verdad, en GAM, que es un pueblo vecino, que nadie conoce. Hay todavía pueblos que nadie conoce, que tienen unos nombres. Claro, en realidad era el casco de una estancia, y tenían, que era de mi abuelo, y él tenía un maestro particular para enseñarle a los chicos propios, porque siempre eran un batallón. Ya para ese entonces, de mi familia solamente, ya eran 5. Todavía quedaban por nacer 2 más. Pero de toda la gente, de los puesteros, imagínense que para estar en una estancia, antes se requería 20 personas, 30, 50. Los que venían girando venían a comer y no tendrán changuita.
y algo le inventaban. Sí, en una nadie lo dejaban. Claro. Pero era, como usted dice, un poquito minero. Venían así un poquito. Yo soy amigo de Bosch, que el fundador de la ciudad de Bosch, que está ahí cerca de Balcarce, era su abuelo. Entonces un día me llevó a la estancia y me dice, ves ahí en el morro, ahí en la montaña estaban los indios. Y cada tanto al cacique se le ocurría venir y robarnos los caballos y las mujeres. Y entonces el abuelo salía a los escopetazos a matar indios. Es más, dice, el abuelo tenía un lanzazo en una pierna, en el hombro. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no se iban? Porque ¿cómo se puede vivir así? Que bajan los indios y te afanan la mujer, tus hijos, los caballos, todo. ¿Por qué no se iban? ¿Y por qué esto era de ellos, de la tierra? Y hay una cosa ahí que a veces es inconcebible, ¿no? Sí, yo como le decía, venían con ilusiones, pero también con ganas de trabajar. Porque ilusiones tenemos todos, y contamos todas cosas que nos gustaría, que lo quisiéramos hacer, pero son ilusiones que no las llevamos a buen cabo, a buen puerto, ¿no? Nos quedamos con las ilusiones y con que otros lo deberían hacer. No es uno el que lo debería hacer. Uno creó la idea, merezco un pedestal, ya porque tuve la idea, pero los otros son los soldaditos. Cosa que acá también ocurrió, de que muchas veces nos acordamos de los capitanes, pero no de los soldaditos. Y mucho menos de las soldaditas. Bueno, la función de la mujer en estos lugares tiene un rol primario, me parece, fundamental. Sí, yo destaco ahí porque por cuestiones de espacio, de tiempo, etcétera, el rol de 4 mujeres. Una de las cosas que siempre recuerdo, los de mi casa, por supuesto, que mi mamá con carne, que era lo único que se podía tener más o menos permanente, y con papas, que era una cosa que también había que tenerla y no se echaban a perder, y hacía 20 comidas distintas. Pasaban un mes sin entrar mercadería por la inundación, por el camino, por lo que fuera, y de alguna manera se arreglaba. Nosotros hemos ido a buscar leña de vaca, que le llamábamos, que es la bosta de vaca, para hablar más clarito hoy, y tanto en mi casa como en la escuela. Cuando en la escuela se puso la primer salamandra, que era una salamandra Istilar, que no era poco más grande que esta computadora, y la señora directora, en ese entonces, que ya era directora porque habían venido 2 maestras más, tenían solamente hasta 4º grado, iba a buscar leña. Nos mandaba para ponerle a la salamandra. Claro, y daba una llamita ahí, un más humo que llama. Pero en fin, así son los principios. No quiero ser irrespetuoso, pero ¿qué edad tiene Maxi? Mucho más de lo que quisiera, pero yo pasé de los 80 con 4 arriba. La verdad que está perfecto, 84 años. Dios lo bendiga. Bueno, gracias, pero el cuestión no es solamente de durar. No, sino de servir. Claro, Bueno, es lo que yo le decía hace un rato, ¿no? De mis amigos españoles, decía, la vida es una vida de servicio. Si uno no deja algo, pasó por la vida al cohete, la desaprovechó. Hay que hacer algo, y ese algo se hace en lo público. Sí, fíjate que yo he sido en los horarios de que me lo permitió el trabajo, los días que me lo permitió, un caminante de las playas. Entonces cada vez que encontraba un caracol, una cosa, mira, dejó un recuerdo. Este caracol dejó un recuerdo, dejó acá hubo una vida. Y nosotros, ¿para qué nos sirve eso? Y para mostrárselo a los chicos, o para colgarlo en algún lugar, o ponerlo, o tirarlo. Así que no sirvió en la vida nada más que para cumplir su pequeña etapa, y lo comparo con lo que debería hacer la gente. Dejar por lo menos una osamenta, pero bien plantada. Claro. Dejar algo que de alguna manera, no que justifique el paso, porque no se puede pretender tampoco tanto, pero sí
que haya compensado un poco el hecho de haber vivido, que es la gracia más grande que puede tener, por supuesto, cualquier ser humano, ¿no? Dos preguntas más quiero hacerle. Una tiene que ver con esto de ir hasta Dolores, ¿no? Ir hasta Dolores, preparar una ponencia. Hay una especie de manifestación de orgullo de su pueblo, de querer contarle al resto su pueblo, y eso realmente se lo quiero agradecer. ¿Viene de dónde? Y acá hay un solo culpable, el señor Banera. Así que lo imputó directamente, no sí. le dio, ni siquiera lo llevó a testimonial. Sí, bueno, uno tiene, como recién decía, criticaba a los que se quedan con las ideas. Yo también soy crítico de mí mismo, porque yo también he tenido ideas a patada, pero concreciones muy poquitas. Empecé muchas, pero no terminé casi ninguna. Fíjate que yo recién le contaba una pavada que yo caminaba por la playa. Entonces, un día había un vidrio y lo alzaba, y así fue. Claro. Había un clavo, un alambre, un fierrito. Entonces yo le puse el operativo ni corta ni pincha. Y así me pasé años juntando cosas de la playa. Después otro operativo tallado en el mar, que eran maderas que salen del mar, que están muy socavadas y gastadas por el tiempo y que muestran vetas raras, ¿no? Entonces tengo 1000 maderas que no sé, un día no sé qué corno voy a hacer con todo eso, pero yo las junto porque para mí son como los viejos, tienen esas comesuras, son arrugas que cuentan una historia. Sí. Yo no sé cuáles son, pero yo me las junto y me las llevo también. Bueno, ese era el operativo tallado en el mar, ¿no? En fin, hasta uno dice hacer cosas tan inútiles, haces que no tenía otra cosa más importante. Pero claro, uno no tuvo cine, no tuvo teatro, no tuvo diversiones, no había radio, no había nada. Entonces uno se acostumbró a hacer desde chiquitito sus propios juguetes. Y eso es una cosa que ya le queda a uno en la sangre, en la vena, en los huesos, en el cerebro, le queda todo de alguna manera impregnado de una forma de ser que incluso después termina, muchas veces, cosa que yo trato de no hacerla, pero muchas veces es de hablar mal de los demás que no saben aprovechar las cosas. Yo digo que si alguien viene a mi casa y me la quiere comprar, yo digo, mire, no la compre porque está hecha todo con porquería. Todo con lo que demás los demás tiraron. En mi casa está hecho todo así, con lo que los demás tiraron, porque nosotros aprendíamos de eso de chiquito. Mi mamá llegábamos a casa con 1 kilo de azúcar donde lo envolvían en papel estraza, que lo cerraban como una forma de empanada, y mi mamá planchaba ese papel y lo guardaba. ¿Usted sabe lo que era tener un hilo? Antes no se usaba hilo en el almacén. Empezó a usarse después de mucho tiempo, de usarse un hilo para atar un paquete. Era una cosa que no estaba. No había desperdicio en las casas antes. Lo único que se desperdiciaba eran los huesos, por ejemplo. No había basura, porque todo se volvía a aprovechar. Había el corralito para la gallina o del chancho. Era una forma totalmente distinta, pero casi, no sé si a uno le da un pesar hablar de eso, porque uno ve que los chicos hoy en día cambian un celular por semana, porque ya el otro tiene más novedades. Y bueno, eso tenía que ver con la segunda y última pregunta, agradeciéndole que haya estado acá. Iba a decir que juicio de valor, ¿qué apreciación tiene de las generaciones que los siguen a ustedes? ¿Están orgullosos de ellas? ¿Están en deuda con ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, pioneros, fundadores, de esos que vinieron después? Mire, ellos van a tener la misma apreciación hacia nosotros como nosotros tenemos la de los padres, porque vaya a saber cómo va a ser el futuro. El almacenero le mandará la mercadería con un dron, el farmacéutico o el doctor le hará una terapia a 1000 kilómetros de distancia a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, que uno ahora
habla de eso porque los está conociendo. Pero vaya a saber lo que vendrá en el futuro. Así que, bueno, extenderse sobre eso casi se hacía medio... fíjate que me recuerdo en este instante que en un momento dado en el museo se ubicó una urna para ser abierta en el cumpleaños 100 de Mordejó. Ya falta poquito. En ese entonces faltaba muchísimo. Y el contenido que tiene esa urna son las ideas que tenía la gente de lo que iba a ser el futuro. Alguien pudo haber escrito que iba a haber un dron, que íbamos a hablar con Norteamérica, con Rusia, con China, con el lugar del mundo que se nos ocurra, incluso hasta gratis. Cuando teníamos que hablar por teléfono y la operadora nos decía, hay una demora de 12 horas, ¿se va a notar? Se va a notar. Claro, sí, porque si tenía una demora de 12 horas y a lo mejor viajaba en el micro para avisarle que iba en el micro, a lo mejor el micro tardaba menos. Tardaba menos que la llamada telefónica. Qué maravilla. Bueno, yo les agradezco enormemente. Para mí es un placer tenerlos acá en la radio, escucharlos, supongo que para los oyentes también. Y van a contar todo esto en Dolores, ¿cuándo el es día mañana? 28, el día 28. Sí. A las... ¿Cómo? 27 y 28, él va a disertar el 28. Nuestro turno es el 28 después de las 11 de la mañana. ¿Y se puede ir ahí a hacer hinchada, a gritar por usted más? Sí, tengo creo que es restricta la entrada, no creo que haya... Bueno, dependerá de las instalaciones. A la vuelta, si tienen la gentileza, nos cuentan cómo fue, y en todo caso, hay otros pueblos también que van a contar sus historias, ¿no? Esperemos que se merezca venir a contar. Si usted está involucrado, seguramente va a merecer. Gracias, Oscar Banera. Vinieron la semana pasada, estábamos muy complicados nosotros de tiempo. Quedaron en venir ayer, no se pudo, vinieron hoy. Y gracias, Antonio Maxide. Muchísimas gracias a usted y perdón los dislates que uno va diciendo, porque a lo mejor no todo es verdad. Uno lo escuchó así y lo modifica un poquito a su antojo. Gracias. Lo bien que hacen darle la pincelada propia, lo bien que hace. Vamos a la música y la tanda comercial. Ya seguimos en esto que es La Torre de Babel.